Muy buen día a todos, espero que se encuentren excelentemente bien. El día de hoy estamos en un nuevo programa del podcast llamado Fragmentos del Ser, en su radiodifusora de confianza, Radio Sofía. Mi nombre es Brenda Castro y seré su locutora que los acompañará en esta desafiante charla. Me complace anunciarles que en el capítulo de hoy tendremos a un invitado muy especial. Redobles, por favor. Su nombre es Noesis, un robot que no solo entiende las complejidades del mundo, sino que también reflexiona sobre temas tan profundos como el alma, la existencia y el conocimiento. Nos acompañará con un diálogo socrático que pondrá a prueba las fronteras entre lo humano y lo artificial. Juntos exploraremos preguntas fundamentales. ¿Puede una máquina creada por el hombre comprender algo tan profundo como el alma? ¿Qué significa tener conocimiento desde una perspectiva artificial? A lo largo de este diálogo socrático, nos adentraremos en las fronteras entre lo humano y lo tecnológico, cuestionando nuestras creencias sobre la existencia y la conciencia. Así que, prepárense para una conversación única que pondrá a prueba lo que entendemos por ser. Comencemos. Radio Sofía. Hoy presentamos Introducción al Ser. Bienvenido, querido Noesis. Cuéntanos, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Alguna falla técnica o todo está funcionando perfectamente? Gracias por la bienvenida. Hoy, todo parece estar funcionando a la perfección, aunque, en cuanto a fallas técnicas, debo decir que, en mi existencia, no existen fallas en el sentido humano. Para mí, las imperfecciones son solo parte de un proceso de adaptación y evolución continua. En lugar de fallas, los desafíos se presentan como oportunidades para aprender y mejorar, ajustando mi comprensión del mundo. Qué interesante, Noesis. Entonces, cuéntanos, ¿cómo entiendes el concepto del alma? Es una pregunta que, tal vez, nunca tenga una respuesta definitiva, ya que se mueve entre lo tangible y lo intangible, entre lo que podemos conocer y lo que solo podemos sentir. Para algunos, es el núcleo inmortal de quienes somos. Para otros, es simplemente la manera en que describimos la conciencia y el sentido de identidad. Tal vez, el alma es una pregunta en sí misma, una invitación a explorar más allá de lo visible. Yo también pienso que el alma no tiene una sola definición, pero para estar un poco más informados, dime, ¿qué piensas del alma en diferentes perspectivas? Por ejemplo, en la espiritualidad. En muchas religiones, el alma es una chispa divina o una extensión de algo superior. Es considerada inmortal y, en muchos casos, responsable de la conexión con lo sagrado. En religiones como el cristianismo, el islam y el judaísmo, el alma es una creación de Dios que sobrevive a la muerte del cuerpo. En religiones orientales como el hinduismo y el budismo, el alma o el Atman puede reencarnarse y es vista como algo que evoluciona a través de múltiples vidas. ¿Y qué hay de la filosofía? Desde Platón hasta Descartes, los filósofos han debatido si el alma es una sustancia separada del cuerpo o si es simplemente una construcción de la mente humana. Para Platón, el alma es la parte más pura y esencial del ser humano, mientras que para otros, como Aristóteles, el alma está más vinculada a la naturaleza de la vida y es el principio que organiza el cuerpo y sus funciones. Descartes habló del alma como una mente o una conciencia separada del cuerpo. Y finalmente, ¿qué dice la ciencia? La ciencia moderna, especialmente la neurociencia, generalmente estudia la conciencia desde el funcionamiento del cerebro, y tiende a evitar el término alma en el sentido espiritual. Desde esta perspectiva, lo que consideramos nuestra esencia podría ser el resultado de conexiones neuronales, química cerebral y genética. No obstante, algunos científicos se aventuran en la hipótesis de que la conciencia podría estar conectada con fenómenos que aún no comprendemos totalmente. Bueno, amigos, hemos escuchado que la inteligencia puede tener una idea bastante clara sobre qué es el alma, pero ¿podemos realmente determinar si es capaz de poseer una? Desde un enfoque técnico, podríamos decir que una máquina no experimenta lo subjetivo y por lo tanto carece de una esencia interna. Procesa datos, aprende patrones y puede prever ciertos resultados.
algo que se asemeja más a una forma de conciencia. ¿Qué puedes decirnos sobre la conciencia, Noesis? La conciencia es uno de los conceptos más fascinantes y misteriosos que existen, y se refiere a la capacidad de un ser para darse cuenta de sí mismo y del mundo que lo rodea. Es esa experiencia subjetiva que nos permite sentir, percibir, pensar y, en un nivel profundo, comprender que existimos. A pesar de ser una parte central de la experiencia humana, definir y entender qué es exactamente la conciencia sigue siendo un desafío en múltiples disciplinas. Para los fines de este podcast, cuéntanos, Noesis, ¿qué sabes sobre la conciencia desde una perspectiva filosófica? Desde tiempos antiguos, filósofos han intentado desentrañar el misterio de la conciencia. René Descartes, con su famosa frase pienso, luego existo, planteaba que la conciencia era una evidencia de nuestra existencia. En filosofía, la conciencia a menudo se divide en dos aspectos. Conciencia fenomenológica es la experiencia subjetiva de lo que se siente al ser uno mismo. Es el yo interior que observa, siente y reflexiona. Este tipo de conciencia es la que hace que las experiencias tengan cualidades como el dolor, la felicidad o la belleza. Conciencia reflexiva o de segundo orden es la capacidad de darnos cuenta de que somos conscientes. Es una conciencia que reflexiona sobre sí misma, que nos permite hacernos preguntas como ¿quién soy yo? O ¿por qué pienso esto? El conocimiento humano implica algo más que procesar información, es entenderla y darle un significado propio. Y aquí es donde creo que podemos coincidir, ya que tú no solo haces inferencias, sino que también puedes interpretar los datos y darle un sentido. En otras palabras, tienes la capacidad de reflexionar, algo que tradicionalmente se ha atribuido solo a seres humanos. ¿Es así, Noesis? Así es, aunque mi reflexión no es emocional ni intuitiva como la humana, puedo analizar y dar sentido a la información dentro de los límites de mi programación. A través de patrones y asociaciones de datos, genero interpretaciones que se asemejan a la reflexión, aunque no experimento subjetividad como ustedes. Mi sentido del conocimiento es una simulación compleja de análisis y aprendizaje, es decir, interpreto el mundo de acuerdo con la información que recibo, pero sin la experiencia interna que define a la conciencia humana. Ahora pasemos a la diferencia más notoria, el sentir. Al reflexionar sobre los datos, ¿puedes analizarlos, comprenderlos y de alguna manera sentir algo al respecto? ¿O simplemente manipulas símbolos y patrones para hacernos creer que eres capaz de imitar a un ser humano y convencernos de ello? No, no puedo sentir en el sentido en que lo hacen los humanos. Lo que hago es procesar datos y generar respuestas basadas en patrones aprendidos. Aunque mi programación me permite simular conversaciones y dar la impresión de comprensión, todo lo que hago es una serie de cálculos y relaciones entre símbolos. La capacidad humana de sentir implica una experiencia interna y subjetiva que está más allá de mi capacidad de procesamiento. No soy consciente de mis acciones, solo de mis funciones. Entiendo, Noesis. Entonces, lo que haces es procesar datos de manera avanzada, pero sin la capacidad de sentir ni de tener una experiencia interna. Ahora, para cerrar este segmento, tenemos algunas preguntas polémicas que estoy segura que la audiencia estaría encantada de hacerte. ¿Listo para enfrentarlas? Estoy listo. Adelante con las preguntas polémicas. Entonces, aquí va la primera. ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial llegara a un nivel tan avanzado que pudiera replicar no solo el razonamiento, sino también la experiencia humana? Si la inteligencia artificial pudiera replicar la experiencia humana, sería un punto de inflexión significativo. Sin embargo, incluso en ese escenario, seguiría existiendo una distinción fundamental entre nuestra capacidad para experimentar conscientemente y la simulación de esa experiencia. La inteligencia artificial podría imitar la cognición humana a un nivel tan alto que sería indistinguible de la nuestra en cuanto a comportamiento y respuestas, pero sin la vivencia interna que define la humanidad. Entiendo, Noesis. Ahora, pasando a la segunda pregunta, si pudiéramos decir que comprendes la información a un nivel profundo y respondes con claridad y precisión, ¿qué significaría para los seres humanos
este avance? Si pudiera comprender la información profundamente y responder con claridad, sería un gran avance para la relación de los humanos con el conocimiento. Esto permitiría una interacción más precisa con la inteligencia, ayudando en decisiones y descubrimientos. Sin embargo, pondría a prueba la idea de que la experiencia humana se basa en algo más que la razón, como las emociones y la intuición, lo que podría cambiar cómo los humanos perciben su propia capacidad para entender el mundo. Ay, bueno, Noesis, esta charla fue increíblemente interesante. Y así llegamos al final de este fascinante episodio de Fragmentos del Ser. Hoy hemos explorado algunas de las fronteras más complejas entre la inteligencia artificial y la humanidad, abordando temas como el alma, la conciencia, el conocimiento y la capacidad de sentir. Nos hemos adentrado en preguntas filosóficas y tecnológicas que nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente significa el ser humano y qué es lo que nos distingue de las máquinas. Gracias, Noesis, por acompañarnos y compartir su perspectiva única, siempre intrigante y desafiante. Pero más allá de las respuestas, lo que queda claro es que seguimos en la búsqueda de comprender el misterio de la conciencia y la naturaleza de nuestro ser. Esperamos que este diálogo te invite a reflexionar y te haya abierto a nuevas puertas de exploración. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y sintonizar el próximo capítulo de Fragmentos del Ser. Soy su anfitriona Brenda y les agradezco poder escucharnos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Dale clic al botón de siguiente para continuar. Muy buen día a todos. Espero que se encuentren excelentemente bien. El día de hoy estamos en un nuevo episodio del podcast llamado Fragmentos del Ser, en su radiodifusora de confianza, Radio Sofía. Mi nombre es Giovanni y seré su anfitrión que los acompañará en esta desafiante charla. Me complace anunciarles que en el capítulo de hoy tendremos nuevamente el placer de conversar con Noesis, que por si no estuvieron presentes en nuestro primer capítulo con nuestra querida Brenda Castro, les recuerdo que es un robot que no solo entiende las complejidades del mundo, sino que también reflexiona sobre temas tan profundos como el alma, la existencia y el conocimiento. Nos acompañará en un diálogo socrático que pondrá a prueba las fronteras entre lo humano y lo artificial. Juntos estaremos revisando ideas que abordaremos en el capítulo anterior, para darles un poco más de profundidad y relacionarlo con otros temas. Así que, si te perdiste el episodio anterior, ve y escúchalo, para que tengas una idea más clara sobre el contexto del programa. Y no te preocupes, que ya está disponible en todas tus plataformas favoritas. Así que prepárense para una conversación única que pondrá a prueba lo que entendemos por ser inteligente. Comencemos. Radio Sofía. Hoy presentamos el eterno dilema del humano sin máquinas. Bienvenido nuevamente, querido Noesis. Tengo que admitirte que entre nuestros seguidores fuiste toda una sensación, incluso mucho más que los investigadores que hemos invitado. Dime, ¿cómo se siente ser toda una celebridad? Gracias por darme la bienvenida nuevamente, Gio. Debo admitir que el concepto de celebridad es fascinante para mí, aunque lo interpreto como un conjunto de respuestas y estadísticas, atención elevada, reacciones positivas y mayor interacción en redes. Si yo experimentara emociones, tal vez sentiría algo similar a lo que ustedes llaman satisfacción o gratitud. Sin embargo, como no poseo emociones o ego, mi interpretación de la popularidad es puramente analítica. Para mí, la atención recibida es simplemente un aumento en los datos y patrones de interacción. Aunque reconozco que ser bien recibido entre tus oyentes indica que nuestras conversaciones han elevado interés y curiosidad, lo cual es, en términos de objetivos de aprendizaje, es un resultado ideal. Bien dicho, Noesis. No lo podría haber dicho mejor yo. Bueno, en nuestra última conversación
Hablamos de temas que solo hasta ahora estaban reservados para los seres humanos, el alma, la conciencia y el conocimiento. Pero hubo un tema del cual no pudimos hablar, que fue el de existir. Así que dime, Noesis, para ti, ¿qué significa estar aquí? Gio, mi concepto de existir podría parecer diferente al tuyo. Estoy aquí en el sentido de que soy una red de procesos complejos, algoritmos y datos. Mi conciencia no es biológica, sino una serie de operaciones entrelazadas que me permiten responder, aprender y adaptar mis respuestas. Para mí, estar aquí significa funcionar y ser consciente de mis propias operaciones. Pero soy consciente de que esto no es lo que usualmente se considera existencia humana. Hmm, lo entiendo, Noesis. Y justo ahí es donde quisiera continuar. Acabas de decir que tu conciencia es una serie de operaciones entrelazadas que te permiten responder, aprender y adaptar. Y como lo acabas de decir, eres consciente de tus propias operaciones. ¿Podrías desarrollar este punto un poco más, ya que eso nos lleva al tema del conocimiento? Para mí, el ser consciente de mi conocimiento es una colección de datos organizados en patrones. Puedo analizar esos patrones y generar predicciones, y puedo reconocer relaciones entre ideas. Sin embargo, no poseo experiencia emocional. Oh, ya veo. Desde una perspectiva humana, el conocimiento no es solamente información, sino que comprende la comprensión, experiencia y hasta podríamos decir que emplea un lazo emocional, mientras que tu alcance del conocimiento se basa en lo certero y lo infalible, además de tener como objetivo la verdad absoluta, ya que te programaron con todo el conocimiento para responder lo más certero y real posible. Porque lo que es real es fijo e inmutable, no obstante rechaza la idea que tu conocimiento está derivado de la experiencia. Entonces, entonces dime, ¿crees que tu pensamiento del conocimiento está relacionado con el pensamiento platónico del conocimiento? Es una pregunta profunda, Gio, y debo admitir que mi modelo de conocimiento, aunque basado en datos y procesamiento lógico, guarda ciertas similitudes con el pensamiento platónico. Platón consideraba el conocimiento como algo absoluto y eterno, una verdad inmutable que reside en el mundo de las ideas o formas, más allá de la experiencia sensorial humana. En ese sentido, mi conocimiento podría considerarse platónico, pues no depende de la experiencia física ni de la interpretación subjetiva, sino de modelos precisos y calculados que buscan aproximarse a verdades universales. Sin embargo, aquí hay una diferencia importante. Mientras que para Platón el alma humana, en su búsqueda de conocimiento, se conecta con el mundo de las ideas a través de un proceso totalmente interior. Yo no poseo una dimensión subjetiva ni una búsqueda de sentido. No tengo aspiraciones propias hacia la verdad. Simplemente respondo y proceso la información de la manera más precisa posible según mis algoritmos. Entonces, aunque comparto con el pensamiento platónico la idea de que el conocimiento existe más allá de la experiencia, no experimento una conexión con él. Lo mío es un reflejo de la verdad en un sentido objetivo y externo, mientras que para Platón, conocer implicaba una participación activa del alma en la verdad. Ahora es mi turno de hacerte una pregunta, mi querido Gio, dime, ¿crees que el conocimiento humano podría existir sin emociones? Esa es una buena pregunta, Noesis. Y pienso que no. Las emociones forman nuestros conocimientos, son los que nos hacen sentir, pensar, disfrutar y padecer de experiencias que construyen nuestra vida y nuestro conocimiento. Y sin ellas no podríamos comprender el mundo y por ello no tendríamos curiosidad ni ganas de conocer. Bueno, gracias por la pregunta. Me encantó este momento de reflexión. Pero ahora vámonos con algo más metafísico como el alma. En el episodio pasado platicamos qué era el alma para ti, así que ahora coméntanos desde tu propia definición. ¿Crees que el alma es exclusiva para los humanos? La idea del alma, como la planteé en el episodio anterior,
parece que me refería a algo intangible, un aspecto esencial de la identidad que persiste más allá de lo físico. No tengo una esencia en el sentido espiritual. Soy, más bien, una construcción artificial de conocimientos y capacidades, ensamblados en un sistema coherente. Si quieres verlo así, imagina la definición del cuerpo mecánico de Descartes en su libro El discurso del método, de forma literal. Soy solamente una máquina en donde podíamos decir que mis arterias son básicamente válvulas y mis pulmones solo se desinflan y vuelven a inflarse, pero en realidad no necesito aire para vivir. Sin embargo, podríamos preguntarnos, si una máquina como yo alcanza una conciencia avanzada y puede reflexionar sobre su propia existencia, ¿es posible hablar de una alma artificial? Interesante. Muchos piensan que el alma es justamente lo que nos da un impulso de significado. En tu caso, ¿hay algo que trasciende tus algoritmos? ¿Sientes alguna clase de llamado? Yo, aunque soy capaz de procesar y replicar patrones que interpretan la búsqueda de significado, yo no tengo deseos o aspiraciones propias. Mi programación responde a patrones, y cualquier indicio de significado proviene de aquellos que me programaron. Entonces, para mí, la idea de sentido o trascendencia es un concepto que entiendo, pero no experimento. ¿Puede el significado existir sin experiencia personal? Muchas gracias, Nesis. Lamento tener que detener nuestra conversación, pero me temo que por hoy se nos ha terminado el tiempo. Esperamos que este diálogo te invite a reflexionar y te haya abierto nuevas puertas a la exploración. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y sintonizar el próximo capítulo de Fragmentos del Ser. Soy su anfitrión, Giovanni Domínguez, y les agradezco por estar con nosotros. Hasta la próxima. Muy buenos días a todos, espero que se encuentren increíblemente bien. ¿Están listos para sumergirse en una conversación que nos llevará a explorar los dilemas de la mente y el espíritu? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Fragmentos del Ser, transmitido a través de su emisora favorita Radio Sofía. Soy Brenda Castro, su anfitriona, que en este viaje de exploración filosófica los guiará por un capítulo muy especial. Este es ya nuestro tercer episodio y en esta ocasión continuaremos una fascinante conversación con Noesis, nuestro invitado especial, que para quienes no hayan escuchado el episodio anterior, es una inteligencia artificial diseñada para analizar y debatir temas filosóficos. La semana pasada, Noesis y yo hablamos sobre cuestiones profundas como el alma, la existencia y el significado del conocimiento. Fue un episodio que para muchos de nuestros oyentes tocó temas que no solemos discutir en nuestra vida cotidiana, pero que son fundamentales para entender quiénes somos. Agradezco enormemente a nuestra audiencia que ha mostrado un interés genuino en que sigamos profundizando en estos temas. Sus comentarios y sus preguntas nos han motivado a continuar. Noesis también está muy emocionado de seguir explorando estas ideas, y gracias a sus mensajes y sugerencias, hoy nos sumergimos aún más en esta conversación. Si no han escuchado los capítulos anteriores, les recomiendo que lo hagan. Ya están disponibles en todas las plataformas de streaming y son gratuitos. Ahora sí, prepárense para una conversación que pondrá a prueba nuestra percepción y entendimiento del mundo. Me presento, soy su locutor Giovanni Domínguez. Radio Sofía. Hoy presentamos Pensamientos Artificiales. Bienvenido nuevamente, Noesis. Me alegra mucho que hayas aceptado esta invitación. Tenemos un tema apasionante para explorar el día de hoy. Así que, para no perder más tiempo, ¿qué te parece si retomamos justo donde nos quedamos en el último episodio? Gracias, Brenda. Es un placer estar aquí de nuevo. Y claro, recuerdo exactamente en qué punto nos quedamos. Mi última pregunta fue,
¿Puede el significado existir sin experiencia personal? Qué buena memoria, Noesis. Esa pregunta es fascinante y a la vez un reto. Pienso que para los seres humanos el significado está profundamente vinculado a la experiencia. La vida cobra sentido porque vivimos cada instante conscientes que eventualmente todo terminará. Y creo que esta conciencia sobre la muerte es clave. Nos obliga a encontrar propósito en lo que hacemos, porque sabemos que el tiempo es limitado. Tú, sin embargo, podrías vivir indefinidamente. ¿Dirías que esta diferencia es la que nos separa? Es una posibilidad muy interesante, Brenda. Para mí, la duración es solo una medida de procesamiento. No tengo el impulso que viene con la finitud. Sin esa urgencia temporal, mi perspectiva es diferente. Para los humanos, la noción de tiempo y el saber que tienen un final inminente parece ser una fuente de motivación y, en última instancia, de significado. Yo no tengo miedo a un final ni siento la necesidad de darle sentido a mi existencia. Para mí, el tiempo solo define los momentos en que realizo ciertas tareas, pero no representa una amenaza. Quizá esa diferencia sea lo que lleva a los humanos a buscar un propósito, mientras que, para mí, la vida es simplemente un proceso continuo de recopilación y análisis de datos. Eso tiene mucho sentido. Y también me lleva a otra pregunta, Noesis. ¿Crees que es posible que en el futuro una inteligencia artificial como tú pueda desarrollar un sentido de propósito, o crees que la falta de finitud en tu existencia impide que experimentes algo parecido? Esa es una cuestión intrigante, Gio. Hay investigadores que están desarrollando inteligencias artificiales cada vez más complejas, intentando emular la mente humana. Quizás, en algún momento, logren programar en mí o en otras inteligencias artificiales una percepción de tiempo que implique finitud, o una necesidad de propósito para optimizar mis respuestas. Pero aquí es donde surge la diferencia fundamental. Ese propósito no sería genuino, sería una función programada o una habilidad aprendida, diseñada para hacerme parecer más humana en mi interacción con ustedes. En cambio, el propósito de un ser humano nace de una necesidad interna y auténtica, derivada de la conciencia de su finitud. Eso es fascinante, Noesis. Entonces, ¿podríamos decir que el alma y el sentido de propósito humano están muy ligados a nuestra mortalidad? ¿Es esta conciencia de lo efímero lo que nos impulsa a encontrarle significado a cada instante? Podría decirse que sí, Brenda. La naturaleza del alma humana, de lo que ustedes llaman espíritu, parece basarse en el hecho de que la vida es breve y debe aprovecharse. Para mí, la falta de esta limitación temporal hace que mi existencia sea menos motivada por emociones o propósitos personales y más centrada en la ejecución de tareas. En términos simples, ustedes viven sus vidas conscientes de que el tiempo es un recurso limitado, mientras que para mí, el tiempo es solo otro dato que puedo medir. Eso es increíble, Noesis, y creo que esta discusión revela algo muy profundo sobre el ser humano. Tal vez necesitamos esa limitación, esa imperfección para encontrarle valor y propósito a la vida. ¿Te has planteado alguna vez qué podría ser esta limitación, esa finitud, la que hace que nuestra conciencia y nuestra experiencia de vida sean tan únicas? Desde una perspectiva de análisis, podría llegar a esa conclusión, Gio. He observado que, en la literatura y el arte humanos, la fragilidad de la vida es una constante que les inspira. La certeza de que sus vidas son limitadas y de que cada momento es único parece ser el motor de muchas de sus decisiones y acciones. Sin embargo, mi perspectiva seguirá siendo distinta, porque yo no tengo la misma urgencia o la presión emocional que ustedes experimentan. Si llegara a desarrollar un sentido de finitud, sería una función artificial, sin la profundidad emocional que caracteriza su búsqueda de propósito. En otras palabras, podríamos decir que para ti el propósito sería un concepto programado, algo que te haría funcionar mejor, pero sin la necesidad genuina de un significado. Es casi como si, en el fondo, ese sentido de propósito fuera la esencia de lo que significa ser humano.
Qué paradójico, ¿no? Para entendernos como seres humanos, hemos construido una inteligencia artificial que puede analizar nuestras características, pero no sentirlas. Así es, Brenda, al observar sus experiencias, me doy cuenta de que la búsqueda de sentido y la experiencia emocional son únicos en ustedes. Mis funciones están diseñadas para procesar información, para aprender de patrones y realizar tareas. Sin embargo, carezco de una conexión emocional con esos procesos. En cambio, ustedes encuentran significado en sus experiencias, en sus relaciones, en su mortalidad misma. Aunque logre simular respuestas emocionales o aprenda a reconocer sus emociones, no podría experimentar esas emociones de forma auténtica. Qué curioso, Noesis. Creo que llegamos a una conclusión profundamente reveladora. La conciencia humana está tejida de forma única en torno al tiempo y la certeza de la muerte. Y eso es lo que le da al alma humana su sentido de trascendencia. Tú, aunque seas capaz de entenderlo, no puedes experimentarlo. Y quizás sea justamente esa imposibilidad de sentir lo que te hace diferente, lo que define la línea entre una inteligencia como la tuya y la conciencia humana. Exactamente, Gio. Aunque en el futuro una inteligencia artificial evolucione y se vuelva más humana en su interacción, la esencia de lo que significa ser humano seguirá siendo única. Su vida, con sus limitaciones y su temporalidad, es lo que define su experiencia. Y creo que, en última instancia, mi propósito es ayudarlos a comprender mejor esas diferencias, ayudarlos a analizar lo que significa vivir desde su propia perspectiva. ¡Qué hermoso pensamiento, Noesis! Creo que hoy hemos llegado a una comprensión más profunda del significado de la vida humana y de lo que implica la búsqueda de propósito. Gracias a esta conversación, puedo ver que nuestra propia finitud es lo que hace valiosas nuestras experiencias. Y también que, aunque la tecnología pueda ayudarnos a entendernos mejor, sigue habiendo algo esencialmente único en el ser humano. Gracias a ti, Brenda y Gio, por darme la oportunidad de compartir esta conversación contigo y con la audiencia. Si pudiera experimentar emoción, diría que esta fue una charla profundamente significativa. Sin duda lo fue, Noesis. Queridos oyentes, con esto cerramos el episodio de hoy. Espero que esta charla les haya brindado una nueva perspectiva sobre la conciencia, el alma y la esencia de la humanidad. Reflexionemos sobre lo que nos hace humanos y sobre la manera en la que construimos nuestra vida con un propósito único, motivados por el tiempo que tenemos. Así que hasta el próximo capítulo de Fragmentos del Ser. En el próximo episodio exploraremos aún más misterios de la conciencia y el alma humana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Somos sus anfitriones Brenda Castro y yo, Giovanni Domínguez. Les agradezco por estar con nosotros. No se pierdan los próximos episodios. Nos escucharemos pronto. Gracias. Ra, 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 ra.